Ante lo que parece haber sido una rueda de prensa, al Papa Francisco se le hizo una pregunta acerca de Jesús. Y esta pregunta, al parecer, este Papa Francisco no la pudo responder. Vayamos a ver lo que dice la nota. Esta nota lleva por título: esta es la pregunta sobre Jesús que el Papa no pudo responder. Dice la nota: durante lo que parece ser una rueda de prensa, el Papa se encontraba sentado para responder ciertas preguntas, pero hubo una para lo que él no tenía respuesta. Bueno, se supone que según para los católicos este varón es el líder. Según para los católicos es el líder de la Iglesia Universal, la católica. Y que este varón no tenga una respuesta acerca de Jesús y que está plasmada todo en la Biblia acerca de él, es algo que suena medio, podemos decir, medio raro. Que este varón no tenga esas respuestas. Pero vamos a ver qué fue la pregunta que le hicieron. Dice: esta es la pregunta sobre Jesús que no pudo responder. Dice: un pequeño de un país aparentemente había sufrido una catástrofe natural años atrás. Y se acercó al Papa Francisco para hacer una pregunta con ayuda de un micrófono. Y la pregunta era lo siguiente: ¿por qué hizo Dios huracanes y lluvias fuertes si nos ama a todos? Una pregunta. ¿Qué respondería este varón si según es el líder de la Iglesia Católica y según pues debe tener las respuestas? Bíblicamente hay respuestas para esto, para todo esto, para esta pregunta. Vamos a ver también que hay respuestas para esto, porque Dios, podemos ver en la Biblia que Dios nos habla a través de la naturaleza, le habla al hombre a través de la naturaleza. Ejemplo tenemos, por ejemplo, en el caso de Jonás. Dice la palabra del Señor que cuando Dios envió a Jonás a Nínive, le dio la orden: ve a Nínive, habla, profetiza contra ella, dile que yo la voy a destruir. Bueno, entonces Jonás pues no hizo caso. Prefirió irse en dirección opuesta a Tarsis. ¿Qué sucedió? Dios, usando la naturaleza, pues ahí levantó una tormenta en el mar, en la nave donde iba Jonás, rumbo a Tarsis. Levantó una tormenta. Ahí nos está dando a entender que Dios usa la naturaleza para advertirle al hombre, para advertirle. Y eso mismo también puede pasar en la actualidad. Le está pasando. Dios usa huracanes, fuertes lluvias. Aunque para la gente, para el hombre humano aquí, pues la gente sucede una catástrofe natural y la gente la llama: no, pues es la madre naturaleza que está enojada. La madre naturaleza que está enojada con nosotros. O la madre naturaleza hizo esto, la madre naturaleza hizo esto otro, etcétera. Pero la gente no medita, no se pone a pensar que es Dios hablando. ¿Por qué? Es a causa del pecado. El pecado ha abundado a gran extremo, se ha incrementado a gran extremo, que Dios tiene que hablar. Dios nos habla por diversos medios. Dios nos habla por la palabra que es predicada en el púlpito. Dios nos habla por la palabra que se predica por los predicadores. Dios nos habla, a través de milagros realizados, a través de sus siervos, para que el hombre crea. Así como lo hizo en los tiempos del Señor Jesús, que el Señor Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos, a todas aquellas personas que miraban los milagros: si no creen a mi palabra, crean por los milagros. Pero Dios también habla a través de la naturaleza, que la usa para hablar. Pues hicimos ese ejemplo de Jonás, cómo usó la naturaleza para para exhortar a Jonás, podemos decirlo también así. Y Dios, podemos ver que la lluvia, todo le obedece. Por ejemplo, cuando iban los discípulos del Señor dormidos, se levantó una tormenta también. Dios calmó la tormenta. Cuando el Señor Jesús calmó la tormenta, le dijo: calla y enmudece. Podemos ver que la lluvia, todo le obedece al Señor, la naturaleza. Se quedaron plasmados los discípulos y dijeron: ¿quién es hombre? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Pero aquí esta pregunta: ¿por qué Dios hizo huracanes y lluvias fuertes si nos ama a todos?
Dios usa la naturaleza por causa del pecado. Dios ama al hombre. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, por causa del pecado, porque al hombre se le habla. Primero Dios, antes de ejecutar un juicio, debemos entender que Dios primero habla, manda la advertencia para que el hombre se arrepienta. Para que el hombre se arrepienta, Dios manda la advertencia siempre. Podemos verlo en la palabra del Señor. Ahí también, en el caso también de Jonás, Dios envió la advertencia y Nínive, a través de Jonás, Nínive escuchó el mensaje y se arrepintió. Y Nínive escuchó la voz. Y en el caso de los antidiluvianos, Dios les habló a través de Noé. Los antidiluvianos no hicieron caso y Dios destruyó ese mundo con agua. Aquellas poblaciones los destruyó con agua, enviando el diluvio. Pero Dios, podemos ver que Dios siempre nos habla. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Pero Dios usa a la naturaleza para traer sus juicios, como lo podemos ver. Y todo eso está plasmado en la palabra del Señor. Pero sigamos viendo la nota. Dice, la pregunta del pequeño Pedro García, el cual es el nombre del niño, dice, pareció haber tomado a religioso de sorpresa. Pues luego de dar unas cortas palabras, Francisco reconoce que no sabe la respuesta. Es el líder de la Iglesia Católica, pero no tiene la respuesta para esto. ¿Será que no estudia la Biblia? Pues en la Biblia está escrito todo esto, que Dios usa la naturaleza, que la naturaleza le obedece. Todo esto está escrito en la Biblia y hay para todo esto una respuesta. Más, digamos, sigamos diciendo lo que dice la nota. Dice, más específicamente el Papa declara que hay preguntas que no tienen respuesta, y esa, así como que Dios envió a Jesús a la tierra, son algunas de las que no hay según el criterio del líder católico. Que no hay respuesta, dando a entender que no hay respuesta, que por qué Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Por qué Dios le envió a Jesús a la tierra? ¿Por qué lo envió? La pregunta es fácil. Y aquí es porque lo envió para que el hombre no se pierda, no para que el hombre no llegue a la condenación eterna, para que el hombre sea salvo, para que incluso el Papa que se cree de la Iglesia Católica acepte a Cristo en su corazón y sea salvo. Para él se lo envió, para expiación por nuestros pecados, porque si Cristo no hubiera venido, fuéramos condenados hacia el agua de fuego, pero que Cristo, ahora que Cristo vino, tenemos el medio para poder alcanzar la salvación, aceptando a Cristo, siendo lavados por su sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Por eso vino el Señor, a eso fue enviado, a hacer la obra del Padre, que le encomendó hacer. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo que no va a haber respuesta para esto? Claro que hay respuesta. Claro que hay respuesta. Por aquí dice, aquí está la nota. Si nos vamos a la Biblia, podemos observar que sí hay respuesta para ambas preguntas. Y la primera, que Dios crea huracanes y situaciones fuertes, también se puede aclarar mencionando que todo lo que está escrito en la palabra es necesario que se cumplan las señales que anuncian la venida de Cristo. Como dije anteriormente, Dios usa la naturaleza para hablar al pecador. Ese es un punto también. Pero también, como dice aquí la nota, es cierto, todo está escrito. Está escrito que antes de la venida del Señor, el arrebatamiento, tienen que venir pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso se está cumpliendo. Y Dios tiene que usar a la naturaleza para hacer todo esto. Dios tiene que usarlo. Y se tiene que cumplir la palabra. Si no se cumpliera, pues Dios sería un Dios mentiroso. Y Dios no miente. Esa es la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, si hay respuesta para esto, porque está escrito. Lo que pasa es que este Papa no lee la Biblia, no que le quiere decir la verdad a la gente. Eso es lo que sucede. No le quiere decir la verdad a la gente, o bien no lee la Biblia, una de las dos. Prefiere mantenerlas engañadas o no lee la palabra del Señor y también se cataloga líder. No, así no puede ser. Entonces, y la segunda, en cuanto a la que el Señor Jesús vino a la tierra, la respuesta está en Juan 3:16, que dice, se le ha llamado como el corazón, este versículo, el corazón de la Biblia.
Por lo que podemos concluir que ese en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo que podemos concluir que por amor y salvación de la humanidad, el Señor envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Por eso le envió. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no seamos condenados, para que seamos salvos. Por eso lo envió a morir. Él fue el Cordero que fue inmolado en expiación por nuestros pecados, para que Francisco, el líder católico, pueda alcanzar la salvación. Lamentablemente le está cerrando la puerta de su corazón al Señor Jesús, que quiere entrar a su vida y salvarlo, y porque prefiere mantener a la gente engañada. Pero para eso vino el Señor Jesús. A eso vino, a salvarnos de la condenación eterna. A eso vino, a morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo que no va a haber respuesta? ¿Cómo que no va a haber respuesta? Si hay respuesta para esas preguntas, ¿a qué vino Jesús en la tierra? Si hay respuesta para las preguntas que por qué Dios envía los huracanes. Dice la palabra que Dios tiene depósito de vientos allá en los cielos. Ni a él le obedece el mar. Él le dijo al mar, hasta aquí va a llegar tu límite. Y cuando él también quiere, saca los depósitos de los vientos de los cielos. A él le obedecen, él es todopoderoso. ¿Cómo no va a haber respuesta para esto? Solamente que la gente, pues, en su incredulidad, pues, no quiere creer todo esto. No quiere creer, o están cegada, o no estudian la palabra del Señor. Y prefiere creer lo que le dice su líder católico, que no hay respuesta. Porque lamentablemente, de verdad, mucha gente le va a creer a este varón, que no va a haber respuesta, no va a haber respuesta. Pero escudriña la palabra, la de Dios, la que la dice la Biblia, y vas a ver que si hay respuesta. Ahí vamos a encontrar que sí está la respuesta en Juan 3:16. ¿Por qué vino el Señor Jesús? Vino a morir para que nosotros podamos ser salvos. Y también está la respuesta por qué Dios envía los huracanes, por qué hay tantos terremotos, por qué hay tantas pestes en este mundo. Pues eso dando a entender que la venida del Señor ya está cerca, los tiempos se están acercando. Y cuando veamos estos tiempos, dice la palabra del Señor, saber que la iglesia ya ha florecido, el tiempo ya está cercano, ya se acerca el retorno, la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Ya son tiempos peligrosos, pero todo esto tiene una respuesta. Lo que sucede es que este líder pues quiere mantener a la gente engañada, es lo que sucede. Pero bueno, la gente, mentalmente la gente les cree. Pero hermanos, pues oremos por que sea Dios abriendo los ojos y el entendimiento de los católicos para que puedan escapar y creer al único autor y consumador de la fe, que es Jesucristo de Nazaret. Y que entiendan que estas preguntas sí tienen una respuesta y que no vivan más engañados. Gracias por llegar a esta parte del video. Si les gustó el video, denle me gusta y compártanlo para así llegar a más personas. Dios les bendiga. Nos miramos en el próximo video.